Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre ruinas y cementerios, explorando rincones malditos, señales electromagnéticas y todo tipo de lugares encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Hoy Jaime no ha podido venir, así que nada, lo tendremos para la semana que viene. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los entes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera, saludaremos y como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de fenómenos paranormales y en esta ocasión hablaremos de visitas y o apariciones nocturnas, ¿vale? Así que tenemos aquí unos cuantos seres que pueden venirse. Hay momentos en la noche que quedan grabados en la memoria con una nitidez que desafía la explicación racional. Cuando el sueño se quiebra y algo aparentemente invisible se presenta sin previo aviso, algo pasa. Lo que llamamos paranormal puede tocar nuestras vidas de formas inquietantes, desde una presencia silenciosa hasta algo que parece cruzar la frontera entre el mundo físico y el misterio. Y en esto ya estuvimos hablando en otras ocasiones de las parálisis del sueño, que, bueno, tienen algo que ver con esto, porque tienen visiones, apariciones, o son visitas, no lo sabemos, ¿no? Pero algo se ve. Aquí Dani ha tenido bastantes y Alma, tú también dijiste que tuviste, ¿verdad? Si no recuerdo mal, vale. Bueno, si queréis hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la otra vez, y si tenéis alguna otra cosa que sea más acorde ya al tema, que son visitas o apariciones, cosa que me extrañaría mucho porque me teníais que haber explicado ya, también estaría bien decirlo, sí. No, lamentablemente yo visitas y apariciones directas no tengo, si no sería mucho más divertido, ¿vale? Pero lamentablemente no. Y las parálisis del sueño que he tenido, pues es que yo creo que ya las he contado varias veces. Igual aburro a la audiencia, pero bueno, he tenido varias, ¿vale? A lo largo de mi vida. Pero la más guay, por así decirlo, que no fue guay porque fue bastante chunga, me ocurrió en casa de mi tía. Estaba yo durmiendo una siesta y básicamente me desperté y apareció al lado, era una cama grande de matrimonio, una habitación, imaginaos grande, era una habitación muy amplia, no es como las habitaciones que tenemos ahora que son chiquiticas y tenemos mil cosas. Esta era bastante grande, con lo cual dejaba sitio para pasar, o sea, se podía patinar por esa habitación. Y a la izquierda de la cama apareció una figura ataviada pues con una especie de bata, que a mí me provocó un terror indescriptible, ¿vale? Y la figura, que yo veía claramente, estaba iluminada la habitación. No recuerdo si me quedé dormida con la luz encendida, pero yo creo que sí. Pero yo recuerdo que era todo con luz encendida, lo veía claramente todo. Y la figura la vi en el extremo izquierdo. Pasó por todo lo que es la parte de delante de la cama, ante mis ojos, o sea, sin yo poder moverme. Es una de las características de las parálisis del sueño. No te puedes mover, ves todo, sientes más todavía, que yo creo que eso en un estado consciente no me hubiera dado tanto terror como me dio en esa duermevela que es la parálisis del sueño. Cruzó delante de mí, dio la vuelta, se puso a mi derecha y estando a mi derecha realizó un gesto que para mí en ese momento me pareció hostil, ¿vale? Yo lo identifiqué como que quería o pegarme o acuchillarme, ¿vale? Y que había como una especie de barrera hasta cierto punto que no podía traspasar. O sea, yo lo veía como queriendo atacarme. Pero después, con el tiempo, lo he racionalizado y lo he pensado y he llegado a pensar si realmente no era una intención de querer llegar a mí o traspasar esa especie de barrera que había. En cualquier caso, eso sucedió antes de que yo pudiese retomar el control de mi cuerpo.
y pudiese pues moverme y recuperar la compostura, pero para que os hagáis a la idea, esto ya lo he contado otras veces, pero fue tal el terror que me dio que supeditó el despertarme. Es decir, normalmente cuando te despiertas sabes que ha sido una pesadilla, sabes que no es nada real y bueno, sigues con tu vida. Dices, bueno, qué mal lo he pasado, pero ya paso. Pero es que me dio tanto terror que trascendió a la vida real y me tuve que largar de casa. Es que me fui de casa, es que me largué de casa. Me fui a mi casa porque esa no era mi casa en ese momento, era la casa de mi tía. Me largué. Para que veáis. Y esa creo que es la más efectista que he tenido. Luego he tenido otras, pero eran más livianas y realmente no me acuerdo muy bien de ellas. Yo no recordaba esa, ¿eh? No he ¿La habías recordado. contado más veces? Sí, esa es la que siempre cuento. ¿Mm? Ah, vale. Pues mira, no sé por qué no me sonaba ahora. A ver, esta experiencia yo sí que se la había escuchado, porque siempre la comparábamos un poco con la mía de que a mí me hablaron y que ella me decía que no sabe cómo yo no me fui corriendo porque en su situación ella salió corriendo y ni le hablaron de la casa. Pero la verdad es que un gesto así es normal que te pareciera hostil. Y el hecho de que hubiese como una barrera protegiéndote, a lo mejor es que realmente te estaba protegiendo de ese algo. Si solo hubiese querido contactar o comunicarse contigo, no hubiese habido la necesidad de esa barrera. Entonces, posiblemente sí fuese hostil y algo estuviese intentando protegerte. Pues lo A lo ignoro. mejor es eso, estaba protegiendo más que siendo hostil, sí. ¿Se Y me de oye? todos modos, Víctor, te has dicho que habláramos de las parálisis que ya lo habíamos tocado. Que está. Que no son como visitantes, pero. ¿Y sí lo son? Sí, por eso digo que a lo mejor sí lo son, pero como no lo sabemos. Claro, o sea, se ven sombras. Yo he visto de todas las formas. Las que más me han llegado, ya las conocéis. Son la del hombre este que. Cuando yo ya estaba. Que me quería mover y no podía. Y conseguí empezar a incorporarme. Y también añado, ya que estamos, que Daniel está también con la garganta hoy fastidiada, así que si lo escucháis o para de golpe de hablar, si le escucháis hablar un poco raro es por eso, porque está haciendo el esfuerzo y bueno, aquí lo tenemos. Y lo que decía que es la que cuando me estaba incorporando noté como la cabeza de ese ser se puso a mi lado y me susurró cobarde. O sea, me habló. Con lo cual ya no es solo ese duerme vela entre la realidad y los sueños, es que me hablaron. Entonces esa es la que podría decirse que me ha marcado, porque claro, que no he tenido varias y solo en una me han hablado. Claro, añadir eso que has tenido muchísimas. La de que eran sombras de niños o enanos, vete tú a saber, claro, no se distinguía, eran bajitas. Pero correteando por alrededor de la cama también da mal rollo, no sé por qué los niños siempre dan mal rollo en estas cosas. Sí, lo que decía que añadir eso, que no es que hayas tenido dos o tres, es que has tenido muchísimas. Entonces, tú sirves de buen ejemplo para ver que no todas son iguales y que cuando te hablan o pasan cosas extrañas dentro de lo extraño, pues no es normal, ¿no? Tampoco. Entonces es curioso también. Por lo general son sombras y criaturas normalmente terroríficas, porque o tienen formas raras o tienen apariencias extrañas y demás, pero no deja de ser eso. Se mueven, se intentan acercar a ti, por lo general suelen intentar acercarse a ti alrededor de la cama, pero incluso en algunas ocasiones notas como que la cama, como que han llegado a tocar la cama, ¿sabes? Hmm. Y con todas las experiencias que has tenido, al principio sí, supongo que porque te asustabas, supongo que aún te sigues asustando un poco, pero las sigues, o sea, ¿sigues teniendo la sensación de que son hostiles o malas o ya no? Sí. Aún son hostiles para ti. No he encontrado ninguna de esas situaciones. También es verdad que
despiertas de manera no normal, brusca, en un momento de que tú estás supuestamente en tu zona de confort, que es tu casa, tu cama, durmiendo, y te despiertas con una silueta que tienes ahí al lado, o delante, o encima, da igual, que no debería de estar. Entonces, por mucho que te interesen estas cosas, por mucho que luego digas, hostia, si quería contactar conmigo y si no era hostil, tú en ese momento entras en pánico y inevitablemente. Se te sube la adrenalina a saco, ¿no? Ya, pero es que si el hecho de que no te puedas mover hace que todavía paniquees más. Claro. El instinto de supervivencia lo tienes totalmente anulado. No puedes correr. Socorro. Ni correr ni hablar, porque como mucho emites sonidos sin sentido, en plan, ¿sabes? Como... Sí, que no te funciona ni la lengua, ¿no? Sí, como si fueses un zombie. Vaya tela. Bueno, yo quiero hablaros de varios casos que he encontrado sobre esto, visitas o apariciones nocturnas, ¿vale? Tenemos que en 1974 tenemos el caso de Doris Bitter, que es una madre soltera con 4 hijos, y afirmó que en su casa ocurrían fenómenos inexplicables, golpes, luces extrañas, objetos que se movían solos, e incluso ataques físicos que ella atribuyó a entidades invisibles. Según Doris, estas manifestaciones ocurrieron con tal intensidad que parecía como si algo interactuara directamente con ella, incluso dentro del dormitorio y otras habitaciones de la casa. Pero luego, claro, esto lo anunció y vinieron a investigarlo, ¿vale? Los investigadores Barry Taff y Kerry Gaynor, vinculados a un laboratorio de parapsicología de la Universidad de California, de Los Ángeles, visitaron la casa durante semanas intentando documentar la actividad y observaron fenómenos como objetos que caían sin explicación aparente, zonas frías y malos olores inexplicables, luces extrañas y capturas fotográficas con artefactos visuales aparentemente anómalos. Al final, los investigadores también reportaron que algunos fenómenos disminuyeron cuando Doris y su familia se mudaron, aunque ella siguió relatando experiencias aisladas más adelante. Este caso fue uno de los más documentados en su tiempo y dio lugar al libro de The Haunted, One Family's Nightmare, y la película de El Ente, de Entity, en 1982, que dramatiza la experiencia de Doris frente a las entidades. Y aunque no hay consenso científico sobre su veracidad, sigue siendo uno de los relatos más citados cuando se habla de interacciones nocturnas inexplicables dentro de un hogar. Claro, esto ya son palabras mayores. Aquí estamos hablando que se mueven objetos, hay zonas frías, hay malos olores, hay luces extrañas que se capturan, que se ven con las fotografías. Aquí ya hay un poco de todo, ya no son cosas en duerme vela ni nada, es bien despierta y encontrándose un poco de todo. ¿Qué creéis? ¿Qué haréis vosotros si os encontráis en una situación así? ¿Os asustaríais igual que Doris y llamaríais a gente y os mudaríais? ¿O intentaríais hacer algo a pesar de el miedo o los sustos que os puedan dar? Pues es que yo creo que eso hasta que no te pasa no lo sabes, la verdad. No tengo ni idea de cómo actuaría. Dependiendo mucho de cómo me viese yo. Es decir, si yo veo que eso que aparece no es demasiado hostil, pues seguramente ganaría mis ganas de investigar. Seguramente. Yo creo, que luego puede ser que no. Pero si es algo que me está atacando, en plan atacarme mal, entonces ya ahí ya tendría que, yo qué sé, o ponerle remedio o buscar a alguien o seguramente buscaría a alguien que me ayudase con el tema. No iba a huir, ¿dónde iba a huir? O sea, es que cuando hablamos de eso dices, huyes de casa, sí, pero huyes un rato, luego tienes que volver. O sea, no te vas a ir de tu casa, ¿dónde vas a ir? ¿A vivir, yo qué sé, con un familiar? No puedes estar eternamente viviendo con el familiar o con el amigo. Entonces eso lo tienes que arreglar, ¿no? No sé, yo creo que ganaría mi lado investigador si no fuese demasiado hostil la cosa. Si solo fuese en plan, aparecen
y me dan miedito, pero el miedito yo lo puedo solventar, lo puedo ir trabajando, ¿sabes? O sea, ahora me das miedo, pero cuando te veo la cuarta vez, a lo mejor no me das tanto miedo y ya puedo intentar hablar contigo o yo qué sé, ¿sabes? No sé. Claro, si la tercera o la cuarta ves que no te está haciendo daño directo, ya dices, bueno, va, vamos a ver qué pasa. Las dos o tres primeros dices, ¡uy! ¡Socorro! Básicamente. Sí, sí, pero ya, claro, ya si te pasa tantas veces, igual ya empiezas a decir, a ver qué hay aquí. A lo mejor, no sé, es algo que puedes explicar, ¿no? No tiene por qué ser algo paranormal. Sí, Pero bueno, si al final lo es, paranormal, pues sí, habría que investigar un poquito, sí. pero es que además, si te das cuenta, el ser humano se adapta a todo, ¿eh? O sea, quiero decir, a cualquier situación que a priori tú pensases, no me puedo adaptar, te adaptas. O sea, cosas chungas que te pasan en la vida, pues te las tienes que comer, al final te las comes y de mero uso, de costumbre, pues te adaptas. Y las cosas que al principio te parecían muy extrañas empiezan a ser la vida diaria. Esto pasa, por ejemplo, pues con una persona que se enfrenta, por ejemplo, a una guerra o a una calamidad tipo un tifón y tiene que vivir momentos muy, pues al principio es desconcierto, pero luego la gente empieza a organizarse con lo que tiene, empieza a adaptarse, a todos nos adaptamos. Entonces yo creo que realmente si empiezas a ver cosas raras, al principio te daría y te chocaría pero al final te adaptarías y empezarías a verlo como algo normal. Hasta cierto punto, pienso. Claro, yo estoy de acuerdo en lo que decíais. Si yo no lo veo muy hostil, yo por ejemplo, lo de las parálisis del sueño, siempre te pillan en el momento vulnerable de dormido, recién despertado, que no te puedes mover y paniqueas ahí. Pero a lo mejor te pasa en un momento de normal, de estar despierto, de estar haciendo cosas por casa tranquilo, y paniqueas igual, pero reaccionas de otra manera. De otra. Porque te puedes mover, te sientes con la capacidad de decir, si quiero puedo correr, si quiero puedo interactuar, si quiero, en las otras situaciones no puedes hacer nada, eres totalmente vulnerable a lo que quisiera hacerte esa entidad. No puedes hacer nada, si quisiera podría. El hecho de levantar la ceja ya es un plus. Es decir, ¿eso qué es? Sí, sí. ¿Qué ha sido eso? Yo creo que si no fuese muy hostil o no notase esa hostilidad, el miedo yo creo que lo podría sobrepasar y me podría dar las ganas de averiguar qué es, qué quiere o qué pasa. Y si luego se queda en un es algo explicable científicamente, pues a lo mejor hasta me llevaría un chasco. Sí, a ver, yo a ti, Dani, te veo muy propenso a se te aparece el fantasma en el baño y sí, pegas el chillido, pero a la siguiente vas y le preguntas. Yo te veo así, ¿eh? Yo te veo así, o sea, yo con temas de estos para nada te veo de pasar miedo ni de... De hecho, con mucha naturalidad los afrontas. Por eso te digo, con la parálisis del sueño aquella que te hablaron y te dijeron cobarde, que esa tuvo que dar un miedo que te cagas, un miedo muy gordo. Que es que yo salí corriendo de la habitación con la mía y de casa. Tú ahí te quedaste a sobar, o sea, y con los niños hablando por el cuarto. Eso a mí se me antoja más peor que lo del cobarde. Al menos cobarde te lo han dicho una vez, pero los niños haciendo jijiji por la parte de abajo de la cama, eso tiene que dar mucho miedo, tío. Muy mal rollo. Porque al final digo que me puede la curiosidad en estas cosas, supongo. Entonces, yo creo que sí intentaría investigar sobre ello. Yo, si en algún momento te pasa algo de eso y ya decides tú internamente que es algo extraño, ya puedes llamarme. Y me llevo allí el MF, que lo tengo aquí, me llevo la Ouija, me llevo todo para allá. Y intentamos averiguar algo. Lleváis una webcam buena para que yo lo pueda ver, ¿vale? Bueno, el móvil. Con la que hago los directos de Twitch, ¿no? Dices esa webcam. Hacemos una videollamada con el móvil y te ponemos ahí, Eso. en algún sitio, para que lo veas. Encima, lo típico, que yo desde el móvil veo cosas que vosotros no estáis viendo. ¡Lo tenéis detrás! Y cosas así. Sí, sí.
Qué mala hostia, ¿no? Fíjate. Ahí con la ouija concentrados y ¡cuidado, correr! Pero bueno. Si se trata de correr, me pillan, ¿eh? Ya os aviso. Chocándote con las 5 paredes antes de salir de la habitación. El techo el primero, esa es la quinta pared. O sea, del bote, salto, pegas con el techo y después las otras 4. Pues sí, yo no sé, yo si me pasara, claro, dependería mucho del susto que me pegue la primera. Porque, claro, yo muchas veces veo alguna sombra aquí en el rabillo del ojo, o, o pasa el gato, o pasa lo que sea, y enseguida te das cuenta de que es algo que conoces. Muchas veces con las gafas, según y cómo, te hace reflejo, te hace sombra también en sitios donde normalmente no tiene que haber. Pero enseguida con el movimiento de la cabeza te das cuenta de que es un reflejo, una sombra de las gafas, del cristal o de la montura. Pero claro, sí que hay veces que he visto cosas raras o he notado cosas raras, como por ejemplo, eso, durmiendo o recién tumbado en la cama, notar que algo se sienta justo al lado mío, que la cama se abolla, hay como presión al lado de donde estoy yo, o cerca de los pies, o donde sea. En un primer instante te quedas así helado como diciendo, ¿qué es eso? Porque lo primero que pienso yo que es el gato. Al tener gato digo, es normal que sea el gato. Pero claro, en el momento en el que mueves el pie o mueves la mano para acariciar al gato, para salir de la duda, y no está, y dices, ¿dónde está el ¿Has gato? comprobado que no fuera el gato y el mismo gato se haya ido? Porque son muy rápidos, ¿eh? No, en el momento que me ha pasado eso y he puesto la mano o el pie y no estaba el gato, yo sé dónde se pone el gato normalmente cuando no está en la cama conmigo. Y miro para allí directamente. Digo, a ver si está. Y está. Está allí y no estaba aquí. Ya empezamos a pensar raro. Pero bueno, como no pasa de ahí, ya te olvidas. Dices, bueno, como no ha pasado nada, tampoco. Pero claro, en el momento en el que se empiezan a caer cosas como a Doris. ¿Era Doris? Sí, Doris. O hay zonas frías con malos olores y cosas así. Que se nota que son cosas no normales, ya dices, a ver, ya aquí hay cosas más extrañas. Que no te hacen daño, bien, porque no te están tirando cosas a la cabeza. Simplemente se caen de la estantería y dices, bueno, podemos investigar lo que pasa. Y claro, por la noche o estando tranquilo en casa, te puede asustar cada día. Eso. Entonces ya ahí hay que ver cómo reaccionamos. Lo que pasa es que yo pienso que para que algo te asuste de verdad, al menos en mi caso, tiene que ser bastante flagrante y bastante evidente. Porque enseguida la mente te da una explicación racional. Es decir, muchas veces por la noche yo oigo pues puertas que se abren. Podría ser un fantasma perfectamente, pero mi mente nunca piensa en el fantasma. Piensa, uy, pues una microcorriente, el gato que ha pasado justo por ahí y ha medio abierto la puerta, o se cae algo de un mueble. Podría ser un fantasma, podría ser un poltergeist, podría ser cualquier cosa, pero digo, bueno, pues una microvibración de no sé qué, o sea, para que yo piense que algo es paranormal, tendría que ser muy evidente, porque si no, le voy a dar automáticamente una explicación racional y no me va, y me va a dar igual, o sea, y se cae eso, bueno, pues a casa, claro, eso, vete a saber por qué, porque estaría mal puesto. A veces pones cosas y se quedan como medio mal puestas y llega un momento que ceden, igual horas después y se caen. Y dices, bueno, después ha sido eso, que a lo mejor ha sido el fantasma, ¿me entiendes? Pero esa simple manifestación es muy difícil que te haga pensar que es un fantasma, a no ser que vengas de ver una película de terror que estás sugestionado. Pero ahí ya porque estás sugestionado y empiezas a pensar en ese derrotero. Pero en lo normal, no. O sea, tendrías que ver, yo qué sé, incluso una sombra que ves en el pasillo, difícil que pienses que es un fantasma o que es una aparición. Será la sombra, mira, que justo una luz de no sé qué, tu mente enseguida
te da una... Igual te sobresaltas, pero enseguida te da una respuesta racional. Entonces tendría que aparecerse un bicho o un fantasma ya de plano, una persona ahí claramente visible o moverse cosas en plan muy heavy, es decir, yo qué sé, que todas las cosas de la estantería empiezan a caerse solas, entonces sí. Pero ya tendría que ser un fenómeno de mucha gravedad para que yo por lo menos le diese crédito. O sea, yo cada día escucho pisadas porque la habitación es de parqué y en la parte de fuera de la habitación es madera el suelo. Y cuando andas por ahí, y son maderas sueltas, ¿vale? Están puestas sobre otras maderas y cuando caminas por encima, pues escuchas las maderas chocándose entre ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo escucho eso, vale, hay alguien fuera. Pero es que hay veces que no hay nadie fuera. Y escucho las maderas moverse. Pueden ser gatos que estén pasando por ahí, cosa que dudo porque los gatos, entre que son ligeros y caminan también de manera que no mueven nada, o sea, pueden pasar por una estantería llena de cosas de cristal que no las tiran. Entonces, me parece raro porque se escucha como pisadas de humano, de persona. Entonces, claro, yo a veces pienso, será el vecino que está aquí detrás, en esta pared, que habrá entrado ahí a su habitación y estará haciendo ruido. A lo mejor también tiene maderas ahí y hace el mismo ruido, pero claro, me da a mí que pensar a veces también, ¿eh? Por eso, igual, algunos de esos fenómenos son reales, pero tú los descartas, ¿sabes lo que quiere decir? Entonces, es muy difícil encontrar una prueba, porque yo esto lo he pensado muchas veces. Igual, las cosas que se nos revelan son tan sutiles que las descartamos automáticamente. Entonces, nunca encontramos una prueba fehaciente de eso. Yo muchas veces lo he pensado, digo, si se me tiene que aparecer algo, que se me aparezca desde lejos, que lo vea yo venir y cuando esté cerca que me hable. ¿Sabes? Como si fuese una persona normal. Claro, pero es que lo que te plantean las películas, que es lo que decimos siempre, las películas te plantean lo peor. Que abran la puerta y está ahí plantado con la cara demacrada porque ha tenido un accidente y se te presenta el fantasma con todo el daño que se ha hecho en el momento en el que estaba vivo y tuvo el accidente, pues claro, eso asusta. O sea, si no lo hagas, poco vamos a hablar así. Entonces, claro, si esos sonidos son una invitación a que salga para hablar, en verano, que se hace de noche a las 10 de la noche, pues a lo mejor, pero a estas alturas, que es oscuro, no voy a salir. Pero esto me hace pensar en que, bueno, nosotros siempre tenemos la idea del espíritu fantasma aparición como, pues, como nos lo ha servido Hollywood, que siempre, pues, si le dieron un hachazo en la cabeza, pues sale con el hacha en la cabeza o la cabeza sangrando. Pero si tú escuchas que yo siempre voy a lo mismo, porque es una buena manera de tratar este tema, escuchar los testimonios de la gente que ve estas cosas. Y yo muchos de los testimonios que he oído de gente que ven apariciones, ven espíritus, entre comillas, ven gente muerta, entre comillas, que muchos tienen que ver con las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte. Ya os lo he dicho en otras ocasiones, había un hombre que tuvo una ECM y la documentó y después de volver de la ECM, como pasa muchas veces, pues veía apariciones, veía gente que no estaba, veía espíritus, lo que se considera como espíritus. Pues este señor al principio no sabía que eran espíritus porque se le presentaban como personas normales. Fue cuando su mujer en un momento dado lo vio hablando desde la ventana con nadie, él estaba teniendo una conversación con un señor o con una señora, no me acuerdo. La mujer le dijo, oye, ¿con quién estabas hablando? Dice, ¿cómo que con quién? Pues con el que me han preguntado no sé qué y tal. Ahí es cuando el tío se dio cuenta que estaba viendo espíritus, pero esos espíritus eran como tú y como yo, o sea, los veía como gente normal. Y empezó a verlos, por ejemplo, en su casa. Él los veía en su casa, se le aparecían, dice que una vez se le apareció un tío sentado en el sillón y el tío estaba sentado en el sillón, era un hombre normal, vestido, además, que creo que dijo que iba vestido con traje, además, o sea, bien vestido. Y el tío, que ya venía de haberse encontrado unos cuantos, le dice, oye, ¿qué haces aquí?
Y dice, ¿no puedo estar aquí? Le respondió, pues no. Y dice, ah, vale, pues me voy. Y se fue atravesando la pared. Así es como lo relata. Y a partir de ahí, pues tuvo más visiones de gente que se le aparecía y era todo gente pues normal. Dice que además no se le aparecía nunca ni en la habitación cuando estaba durmiendo para darle susto, ni en el baño cuando estaba haciendo sus necesidades o duchándose. Se le aparecían siempre en sitios normales, como en la cocina o en el salón o por fuera andando por la calle. Entonces, Tranquilito. Esta persona, o sea, estas entes, o sea, actúan como si estuviesen vivos entonces, porque no les comentan nada más de dónde está la calle tal, qué haces sí, aquí, ah, es que no puedo estar aquí, como si sí. fuese una persona normal y corriente. Entonces, tenemos como que no saben que están fallecidos. Se me ocurre, este señor, la experiencia que tenía era así. Luego he oído a otros que, por ejemplo, sí que se le acercan y les piden cosas, pero cosas no malas. O sea, una mujer comentaba también, todos estos vienen de ECMs, de gente que vuelve de la ECM y ve cosas. Es que es así, cuando vuelven de las ECMs tienen como una apertura de canal bastante heavy y entonces son capaces de ver. Y esta señora pues dice que se le apareció, que ya no sabía que era una aparición en un principio, en una cola, estaban esperando no sé si en un supermercado, pues una señora que viene y le dijo que por favor, que le tenía que decir a su hija no sé qué historias y dice, pero ¿qué me estás diciendo de tu hija? Y la tía estaba muy preocupada, por favor, le dio los datos, que lo que tenía que decir a su hija, etcétera, etcétera, y después se fue. Y entonces con esos datos fue a ver a la hija porque ya le parecía mal, después de todo lo que le había dicho a la mujer, no hacerle caso, y resulta que era, creo que su madre, que había fallecido y le tenía que decir no sé qué cosa. En ese caso, la madre sí sabía que había fallecido, pero tenía un mensaje que darle. De esos también hay muchos, es decir, están todos los espectros en ese sentido. Pero yo cuando escucho todos estos testimonios, nunca escucho un testimonio que diga se me apareció el tío con la cabeza abierta o con la herida de trabuco que le metieron en el pecho, sangrando y diciendo, no, nunca sé si, o sea, son otras cosas. Entonces yo creo que hay mucho de folclore en todo esto, mucho traído de las películas de Hollywood, pienso, ¿eh? Pero ¿por qué no les preguntan cosas de lo que hay después? O sea, les piden cosas, les hablan con normalidad y a nadie se le ocurre preguntar cosas de las dudas existenciales que tenemos de después de la muerte. Es que yo la reflexión que saco de los testimonios que da estas personas es que siempre los espíritus o la gente fallecida que se aparece no tiene muy claro en qué punto está. Es decir, es como que está ahí en una especie de limbo o puerta trasera o estadía temporal en la que no es muy consciente, a veces no saben que están muertos, como tú has dicho, otras veces simplemente quieren decirte algo e irse. Entonces, a estas personas, ¿qué les vas a preguntar? Si no saben ni dónde están. Capaz que te pueden decir el sentido de la vida si no saben ni siquiera si están vivos o muertos, ¿sabes? O sea, es como un estado, yo lo que pienso, o sea, esto es una reflexión mía, después de haber escuchado muchísimos testimonios, porque me gusta mucho este tema y me gusta sobre todo oír a las personas. Me encanta oír a las personas tienen algo que decir y considero que la gente que pasa por estas cosas y las cuenta ya es bastante valiente como para que yo piense que se lo están inventando. Muchos de ellos, de los que hacen estos testimonios, ni son escritores, ni son famosos, ni los has vuelto a ver en ningún sitio. Simplemente es gente que en un momento dado comenta esto porque hay un foro que se lo pide o porque lo que sea. O sea, que no hay un motivo ulterior de, mira, voy a ser el mago guancho, a partir de aquí todos me van a decir, oh, este puede ver a los muertos y te puedo sacar dinero con esto, ¿sabes? Son gente bastante normal, muchos de ellos. No hay motivo para que te estén mintiendo. Entonces, a mí me encanta oír estos testimonios porque son precisamente los que más parecen acercarse a la realidad, si es que la hay, de este tema. Entonces, los testimonios siempre hablan de este tipo de apariciones, este tipo de sucesos. Entonces, la gente que ven no es gente que esté muy capacitada para darte respuestas existenciales de nada. No sabe ni dónde está muchas veces.
Bueno, luego tenemos otros casos que juraría que ya lo tuvimos aquí, el del expediente Vallecas. ¿Os suena a verlo? Sí, ¿verdad? Bueno, este fenómeno inspiró la película Verónica, así que quien quiera más o menos saber de qué va esto, que se mire la película. O vaya al podcast que hicimos la otra vez para escuchar este tal. Luego tengo otro que es el cortijo de las luces. Este lo hablamos también. No me suena. Este no me suena, No. ¿verdad que no? Mira, bueno, no todos los fenómenos paranormales ocurren en una casa familiar, ¿vale? En el caso del cortijo de las luces, es un edificio agrícola abandonado de Andalucía. Durante décadas se han relatado experiencias extrañas, especialmente durante la noche. Visitantes y curiosos han descrito luces que flotan erráticamente, voces susurrantes y estancias vacías e incluso la sensación de ser observados por una figura espectral masculina vestida con ropas antiguas. En la investigación hubieron varios grupos que han pasado noches en el lugar con grabadoras, cámaras infrarrojas y sensores de movimiento, captando cosas como psicofonías que parecen palabras, como no deberían estar aquí, orbes luminosos moviéndose sin fuente aparente, sombras que cruzan corredores sin presencia humana visible. Y más o menos el desenlace o el debate al que pudieron llegar es que ninguna explicación científica convencional ha sido capaz de dar una respuesta definitiva para todos estos fenómenos, lo que mantiene vivo el misterio. Los investigadores alternan entre interpretaciones sobrenaturales y explicaciones ambientales o psicológicas, dejando al lugar en una especie de estado liminar entre lo paranormal y lo desconocido. Al final son ubicaciones que tienen cosas raras y ahí está. Hay un poquito de todo. Al final da igual que sea un piso, una casa, un establo, una iglesia, el monte o un prado. Sí, pero Si tiene que pasar, más pasará. rollo que otros. Eso sí es verdad. Es verdad que hay sitios en los que sí se dan más cosas, ¿eh? O sea, recordad que... Supongo que en sitios donde ha habido más movimiento de gente, ahí es donde más se mueven las cosas, creo yo, ¿no? Sí, ya lo sabéis, el único sitio donde yo saqué una psicofonía buena de verdad era un sitio de alta presencia, que era famoso por psicofonías, por, no sé si apariciones, pero sí fenomenología paranormal. Y yo fui ahí buscándolo. Y no pensaba encontrarlo, pero lo encontré. Y ya no he vuelto a ser capaz, que tampoco lo he intentado demasiado. Pero sí lo intenté unas cuantas veces más en distintos lugares y ya no capté nada, ¿eh? Además, en este sitio sí que hay una foto mostrando como una mujer, creo que era, bajando unas escaleras. Sí. Y bueno, pues sí. Era el balneario de las aguas de Busot, por si alguien lo quiere saber, que yo fui en los últimos momentos en los que se pudo ir, porque estaba abierto, estaba ruinoso, pero no tan ruinoso, y yo pude hacer como 2 o 3 visitas, y menos mal, porque ya lo cerraron y le pusieron, no solo lo cerraron, sino que le pusieron vallas y le pusieron un sistema de vigilancia con cámaras muy heavy. O sea, eso lo vallaron, pero vamos, imposible volver ahí. Así que ya no se puede. Vale. Es una buena excusa para hacer grabaciones de fantasmas y psicofonías. Vamos a vallarlo para que la gente no entre, pero vamos a grabar. Sí. Vamos a hacer investigación paranormal permanente. Sí. Joder, pues sí, ¿eh? Sería interesante. Hay que tener acceso a esas cámaras. Y a las grabaciones, sobre todo. Sí. Bueno, pues no sé. Hablando del dormitorio, ¿por qué creéis que hay tantas experiencias paranormales en dormitorios? Por lo que hemos dicho ahora, porque es un lugar donde hay gente, ya sea durmiendo, pasan muchas horas, han habido muchas generaciones.
Yo creo que es porque mientras duermes estás como en otra fase y hay más posibilidad de coincidir entre nuestros mundos, ¿sabes? Como que se pueda llegar a tener una especie de contacto por la fase de sueño o algo, no lo sé. No creo que sea porque en las camas o en las habitaciones haya más movimiento, porque movimiento hay más en la calle. Es un punto de transición entre estados de conciencia. Entonces yo creo que tiene que ver más con algo de eso. Puede ser, sí, De sí. hecho, siempre se dice que para llegar a estados diferentes, la duermevela entre el estado de vigilia y el estado de sueño es la puerta para conseguirlo. De hecho, mucha gente que realiza viajes astrales premeditados y conscientes, es decir, son capaces de controlar sus viajes astrales, la manera de hacerlo es llegar al punto S entre el sueño y la vigilia, justo en ese punto, y de ahí emerger. ¿Por qué? Hay distintas teorías. Se dice que una de las teorías es que cuando dormimos siempre realizamos viajes astrales sin saberlo. Es decir, salimos de nuestro cuerpo muchas veces y no nos damos cuenta, ¿vale? Entonces, hay como un desdoblamiento. De hecho, hay quien asegura que realmente es como morir. Cada vez que duermes tienes como una especie de muerte de pruebas, por así decirlo. Es decir, cuando tú mueres, ¿qué haces? Pues te deslindas tu cuerpo astral de tu cuerpo físico, ¿no? Se separa. Pues en la noche, mientras duermes, eso también sucede. Entonces, la gente que consigue controlar eso es capaz de pues entrar un poquito en esas cosas. ¿Y qué pasa? Que ahí es donde, como ha dicho Dani, colindan los dos mundos, por así decirlo. Y es verdad, porque a mí también me ha pasado que mucha de la fenomenología que yo he vivido ha sido justo en ese punto, incluso de oír cosas o de tener yo mis propias idas de olla, ¿no? Por así decirlo, experiencias, vamos a decirlo así. Siempre es relacionada con ese espacio de sueño, ese resquicio, ¿no? Entonces ahí puedes trabajar. Entonces, claro, en el dormitorio es donde vas a encontrar todas las experiencias, porque estás justo en el cambio de conciencia. Mientras estamos despiertos es muy difícil, no atendemos a nada. Ya te digo que ahora mismo podría estar un poltergeist aquí y tirarme un juego y diría, ¿por qué se ha caído ese juego? Estaría mal puesto, ¿sabes? Ni le daría la importancia, no sería yo consciente de que eso es así. Pero en cambio, cuando te deslindas de ese yo, al fin y al cabo te quitas, es como desvestirse del yo, ¿no? Del ego. Entonces entras un poco en la dinámica espiritual / astral y puedes ver un poco más de ese mundo, es lo que yo creo. Y lo que Entonces, la literatura defiende más bien. entonces yo tengo una pregunta. Cuando hay un terremoto y te tira todos los juegos, ¿es algo natural? ¿O son los fantasmas que están ya hasta los de que no hagas caso y provocan un terremoto para tirártelo todo? Un poltergeist a lo bestia. Mueven la placa continental por no hacerle caso, hombre. Sí, sí. Bueno, pues la noche siempre fue el dominio de lo desconocido, cuando los ojos se cierran y el mundo real parece dormirse. Lo inexplicable parece despertarse. En estos casos, familias, cortijos o casas aparentemente ordinarias. En estos casos, familias, cortijos o casas aparentemente ordinarias, los protagonistas han sentido, oído o visto algo que no encaja del todo con lo que entendemos como física o lógica. Y aunque hay teorías psicológicas que pueden explicar parte de estos fenómenos, lo cierto es que nadie puede borrar del todo la huella de una experiencia vivida en plena noche, cuando todo debería estar tranquilo, pero no lo está. Gracias por acompañarnos en este episodio de Refugio el Aventurero. Nos escuchamos la próxima semana en otro lugar donde los misterios esperan ser contados. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina espacial en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo cada semana en nuestro Twitch, el canal es saga-galdin,
donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cositas durante el directo. Tenéis el servidor de Discord, que está en el chat de Twitch, el link directo. Instagram del podcast es Refugio el Aventurero. El de Alma es @alma_mínguez. El de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias una semana más y nos vemos en el siguiente episodio, aventureros. Muchas gracias por estar una semana más y hasta la semana que viene, aventureros. Su poder con Arta tras su estela, más bala en la sombra, traiciona su casta. Renit clama su sentencia, tiembla en tierra sin honor, mas la luz nunca se apaga si la amistad vence el temor. Hijos del oro